bibliografía de todo Cortázar, compiló cuentos y ensayos de Néstor Sánchez, poemas de Reinaldo Mariani, Jorge Quiroga, Hugo Tanashnik, Julio Guasi, Héctor Murena. Realizó la antología de poetas y narradores Argentina Beats. Como traductor publicó junto a Marco Lera Estrategias de lo Bello, de Mario Perniola. Junto a María Negroni tradujo Hotel Insomnio de Charles Simic y poemas de Henry de Luca, Wallace Stevens, Mark Strand, entre otros. Tradujo también La máquina del mundo de Carlos Drummond de Andrade. Podemos ver en sus prólogos, contratapas de libros y demás que ha hecho montones, vamos a ir pasando rápido. Feliberto Hernández, Antonio Benedetto, hay mucho material, ¿no? Para Lezama Lima, por supuesto, Marechal, el antiperonista Cortázar prologando a Marechal, no era tan antiperonista, parece, o era mucho más criterioso, exactamente, ¿no? Hay una cosa que se va a hablar, creo que más tarde, eso va a hablar de eso, pero bueno, bueno, lo relate mucho más largo. No, que cuando él viene en el año 73, hay una charla que va a ver sobre Cortázar en el 73, él viene acá y da una charla en la... Listo, perfecto. No, pero bueno. Dice, cuando da la charla en la CGT de los gráficos de Raimundo Ongaro, él empieza la charla y dice, compañeros y compañeras. No digo más. Así que evidentemente... ¿Cómo? No, nada. Así empezó en el 73. Acá también hay otros prólogos que hace, por ejemplo, a Domingo Serpa, un jujeño poco conocido, pero que él trata en Chivilcoy, otra vez Jean Tircelán. Y las traducciones, muchas traducciones, algunas famosas, conocidas, como Robinson Crusoe o El Mujercitas de María Luisa Alcott, que muchos han leído, pero que, bueno, está traducida por Julio Cortázar y mucha gente no lo sabe, ¿no? El Robinson Crusoe, que hace una traducción y él saca cosas, todas las cosas que son más xenófobas las saca. Son las libertades del traductor. Colabora en el diccionario Oxford de la música, no se sabe dónde, pero posiblemente cuando uno lee una página entera sobre el capítulo de jazz, se da cuenta que se debe ser Cortázar el que está escribiendo ahí. Memoria de Adriano. Memoria de Adriano de Yourcenar, maravilloso realmente. Allí están las obras de prosa de Poe y el libro de Carol Dunlop de su esposa, su última esposa, Llena de niños en los árboles. ¿Perdón? Sí, es un libro sobre Picasso que él hace una traducción. Después están los discos de Julio Cortázar. Estos dos son los más conocidos, pero hay algunos muy raros, muy difíciles, estos son con su propia voz, pero hay otros, como por ejemplo aquel que hizo Casa de las Américas, el de abajo lo hizo la UNAM, o por ejemplo, que tiene la voz de él cuando empieza nada más, que es uno de poemas del Che de Casa de las Américas, que no hay poesía de él, pero está él leyendo una poesía de Roque Dalton, o que es uno de los que más circuló en los 80, ustedes recordarán que circulaba por las radios, Tom Lupo pasaba, Dolina, pasaban cosas de él, y son las historias de Prometeos y Famas especialmente, pero el disco nunca aparecía, es un disco muy raro que publicó la Biblioteca de Washington. En el año 78 conoce a Carol, se separa de Julián Carvelis y conoce a Carol, esta mujer que muchos creen que es canadiense, pero en realidad es norteamericana, así que la esposa de Julián es norteamericana. Nació en Massachusetts, escapada de Norteamérica, lo cual ya lo emparenta con Julio Cortázar, y se refugia en Panamá. Conoce a un señor, se casan, tienen un hijo. Este señor invita a Cortázar a dar una charla en Canadá. Cortázar va, conoce a la mujer, y la historia sigue en París. Curiosamente, sin el hijo, o sea, Carol, que es una mujer que los cortázarianos queremos mucho por lo general, porque a él le devuelve la magia a Julio, es una mujer que por ahí podría ser la maga, porque es una mujer que deja a su hijo acá se me enoja, pero algo de eso puede haber. Es que la queremos mucho a Carol, entonces no la podemos criticar.
Acá hay una foto de Carol dedicada a Herminia y Ofelia, su suegra y su cuñada, a quienes nunca conoció. Bueno, fotos muy familiares de ellos, acá tomadas por ellos mismos, comiendo empanadas en Saignon, en la Provenza francesa, o haciendo las compras por París. Con Carol hacen este viaje, que es un viaje París-Marsella, que es un viaje que se puede hacer, son 800 kilómetros, en tren son 3-4 horas, en auto, no sé, 10-12 horas. Ellos lo hacen en un mes. Se suben a Fafner, que era esta furgoneta, y van parando en todos los stops de la autopista, y ahí van escribiendo, ¿no? Lamentablemente lo escriben juntos, cuando vuelven se van a Nicaragua y la salud de Carol se deteriora mucho y vuelven y en poco tiempo ya fallece. Este dibujito que está ahí son los dibujos de Hebert, que era su hijo, que fue el que ilustró el libro, un chico de 14 años, y curiosamente hace este dibujo antes de la edición del libro, ¿no? Que es la mamá es el pajarito, ella firmaba así, Carol, y la camioneta con alas, y el final de la ruta, ¿no? Es interesante, es precioso y emocionante. Les recomiendo, si quieren llorar un rato, en la edición de este libro, que es posterior a Carol, lo termina Julio. Se nota bien cuando escribe uno y el otro, los textos son intercalados, pero en la última página habla de Carol que se fue. Y es... Ya sacamos los pañuelos, ¿no? Se me fue de las manos como un hilito, parece una cosa, un hilito de agua, es increíble. Bueno, Cortázar viene a Buenos Aires en el año 83, historia que todos conocemos. Acá se lo ve visitando Harrods y un Falcon que si no es color verde le pasa por ahí, aunque en democracia. Habría que mirarle la patente, ¿no? Bueno, y vemos la última foto de Julio, la última foto conocida, por lo menos, que es él acá en el aeropuerto. Pocos meses después él muere, ¿no? Entonces posiblemente ya no haya tenido otra foto. Y este es el Julio que queremos recordar, ¿no? Póstumamente aparece este libro, aunque él llega a firmarlo. Él en el lecho de muerte firma este libro, que no es un libro, es una caja de madera enorme, grande, de las piezas más inhallables en la bibliografía cortasariana, y que es una pieza de valor artístico, ya deja de ser libro, tiene una poesía de Cortázar, que es Negro el 10, y una serie de linografías de Tomaselo, que para que tengan una idea, el Reina Sofía lo adquirió en 50.000 euros. Y lo adquirió un museo de arte, no lo adquirió una biblioteca, ¿no? O sea, tan importante por el tema de Cortázar como Tomaselo. Y estos son todos libros póstumos, que algunos hechos por él, Salvo el Crepúsculo, por ejemplo, lo compiló él sabiendo que se iba, o Le Ragioni della Cólera, de la que hablamos antes, que es la primera edición en formato libro, en italiano, curiosamente. Papelitos, este libro de abajo es un libro que hace Aurora Bernardes con papelitos que encuentra sueltos y que es novenal, se lo regalaba a los amigos. O Cuadernos y Guatanejo, que es un libro sobre viajes con Carol por México. Bueno, y esta es la tumba de Julio, que todos hemos visto alguna vez, en foto o personalmente, y que es una tumba que está hecha por Tomaselo. Justamente es un libro cinetizado, es un libro abierto, y arriba una escultura de Julio Silva, que es con el famoso cronopio. Están, como podemos ver, arriba está Carol Dunlop, que se fue primero, y Julio, que se fue después. Todos los años Julio, la gente visita esta tumba y la escribe, le deja cosas y qué sé yo. La última vez que estuve pude comprobar algo que me habían contado y no podía creer, que ahora dentro de esa misma tumba donde estaban ellos dos está también Aurora. Y dice Aurora Bernardes. Es un triángulo póstumo. Ménage à trois post-mortem. Yo creo que, no quiero hablar mal de Aurora, pero me parece una cosa muy rara y no creo que haya sido voluntad de Julio. ¿Sí? Yo quiero meterme con John Lennon y no creo que me deje. Qué sé yo. Y otra cosa curiosa es que cuando llegué la tumba estaba totalmente limpia, y en este lugarcito donde se ponen las fotos, las flores, estaba tapado con una placa que decía: por favor, no ensucie este lugar, respete la tumba.
Entonces, esa es Aurora. Sí, y quizás el único que la visita ahora es Mario Vargas Llosa. Así lo queremos recordar. Y les hago muy rápido esto, miren. Eso es Añón, de donde él compró su casita con su primera plata por ediciones, y es para la introducción a Fede, que está por ahí en la foto. Y estas dos casitas de piedra era el castillo del que los críticos de Cortázar recién hablaban. Decían, cuando Cortázar escribía sobre la revolución y vivía en su castillo en la Provence, ese era el castillo. Eso es el interior tal cual, ¿sí? Es una casa que es muy poco fotografiada, ¿no? Obviamente. Esa es Raquel, esa que está ahí. Esto es su jardincito. Todo lo demás que está atrás lo construyó el hijo de un Carvelis, que fue heredero de algunos derechos y sigue viviendo de esos derechos. Los derechos de Cortázar son muy importantes y siguen dando grandes dividendos, ¿sí? Bueno, en fin, esa es la casa de Julio. Buenas tardes, ya noches. Estoy un poco enfermo, con la voz tomada. Bueno, voy a hablar de la relación de Julio con algunos escritores argentinos. Así que, por supuesto que para poder hacer este trabajo me valí de la bibliografía que hicimos y que es como muy importante poder acceder a la totalidad del material, que es la intención que tuvimos con este libro, para poder desarrollar no sé, una postura, una lectura de la relación de Julio con otros escritores. A diferencia de Lucio, yo voy a leer, así que si estoy leyendo muy rápido, me dicen que vaya más despacio. Un poco de agua mejor. Bueno, boxear con las sombras. El presente trabajo intentará analizar, a partir del intercambio entre Cortázar y otros escritores argentinos, no todos, claro, algunas claves de sus posiciones éticas, estéticas, poéticas y políticas. Utilizaré la obra de Julio, las cartas y las entrevistas. Además, lo que escribieron ellos. La idea es hacer un paralelo, en el caso de que se pueda, para comparar cómo eran las visiones sobre Julio con las visiones que Julio tenía de algunos de los escritores argentinos. Me voy a remitir a los argentinos por una cuestión de tiempo y espacio, pero bueno, ya van a ver a medida que aparezcan los nombres que hay posibilidades de ampliarse a todo el panorama de la literatura. También lo que voy a intentar es evidenciar cómo Cortázar, a fin de cuentas, viviendo en Buenos Aires o en Francia, estuvo siempre conectado con el sector cultural y con la realidad política del momento. En una carta a Paco Porrúa, de mayo del 66, hablando de Ernesto Sábato, dice que a los escritores de nuestro país no les queda más remedio que boxear con la sombra. Lo dice porque él no les contesta, pero de cuando en cuando les larga un librito con paracaídas. Lucio fue el que me sugirió esta parte del título, ¿no? Como la forma de Cortázar de no involucrarse con este tipo de conventillo. En su condición de escritor argentino, radicado en Francia, Cortázar encuentra la distancia necesaria para no entrar en el conventillo de las letras nacionales y para estar al día de las novedades. Voy a distinguir 3 periodos, a saber, el primero, el Cortázar joven, que se acerca a los grandes escritores de la literatura argentina, nucleados en el Grupo Sur, luego el Cortázar post-Rayuela, ya anclado en París, y por último, el Cortázar más politizado, dadas las circunstancias que asolaron al país durante los 70 hasta su muerte en el 84. Lo interesante es ver cuál es su postura y cómo la politización de Cortázar lo va alejando de ciertos escritores y acercando a otros. Bueno, el primer Cortázar. El Cortázar poeta, lector de poesía, de toda la poesía francesa, devoto de John Keats, a quien le dedicará un libro, que admira a Federico García Lorca y a Neruda. De los nacionales, en sus cartas destaca a Molinari y a Banch, para quien solo tiene elogios. Como sabemos, el Grupo Sur era la élite intelectual del país, de marcada ideología de derecho conservadora. Julio participa varias veces en la revista entre 1948 y 1953.
Incluso 10 años después de su última colaboración, Victorio Campo intentará reclutarlo nuevamente en las filas de Sur, pero Cortázar declinará dicha invitación. Entonces, el primer Cortázar, colaborador de Sur, que era el eje cultural del país, ya incluso antes de irse, muestra un giro, una distancia en relación a ese grupo. Luego me adentraré en la relación con los exponentes. En carta de 1954, Junquiers escribe: tú y yo conocemos bien Sur y no nos hacemos ilusiones. Ya en el 63, año de publicación de Rayuela, como todos saben, en una carta a Porrúa, escribe: el grupo de Sur, gentes bien pensantes, guardianes de la literatura correcta y sin puteadas, se llama, sobre todo, Dalenda est comunismus. El comunismo debe ser destruido. Y unos párrafos más abajo, en la misma carta, agrega: es el símbolo lo que duele, la infinita desgracia que tiene nuestro pobre país de que hasta sus mejores exponentes son capaces de bajezas por miedo, por prejuicios, por defender maniquíes podridos. Y por último voy a citar otra carta a Porrúa de un año más tarde, entre el 64, donde Cortázar le cuenta su encuentro con Victorio Campo. Por aquí pasó Victorio Campo, que me mandó a decir que quería hablar conmigo. Fui y estrechóme cariñosamente en sus brazos. A mitad de una cena morrocotuda en un bistro, con velas en las mesas, en esos donde te ponen manteca y servilleta, cosa rara en Francia, se destapó la olla. Con gran alegría de mi parte, Victoria me dijo que necesitaba aclarar malentendidos y salió a relucir todo el bodrio de Pepe Bianco y su viaje a Cuba, etc. Bianco había sido... Bianco había sido expulsado como jefe de redacción de la revista Sur por haber participado del jurado de Casa de las Américas. Entonces, bueno, a su manera, es decir, con las anteojeras inevitables, Victoria es sincera y muy franca. Le habían dicho que yo estaba enojado con ella por la expulsión de Pepe y quería explicarme personalmente la cosa. Te confieso que me conmovió el deseo de mostrarme el episodio desde su punto de vista, aunque en lo referente a mis futuras relaciones con el mundo del sur me mantuvo imperturbable y ella es demasiado inteligente para insistir. El postre era muy bueno, flan con crema. Y la tertulia duró hasta las 2 de la madrugada en la pieza del hotel, donde Victoria me leyó 4 capítulos de sus memorias que se las traen. Hasta acá, a un año de publicada Rayuela, vemos un Cortázar completamente desvinculado de Sur. Claramente el grupo Sur tampoco regía ya el eje cultural del país. Pero antes de entrar en lo que llamé el segundo Cortázar, voy a hablar del vínculo con el mayor de los exponentes de Sur, que es Jorge Luis Borges, y de sus epígonos también. De la relación entre ambos se ha escrito mucho. Por supuesto que Cortázar habla más de Borges que Borges de Cortázar. Cualquier cuentista argentino tiene que hablar de Borges. Es una pregunta ineludible en entrevistas, reportajes, etc. Aunque fue Borges el que prologó a Cortázar, en 2 oportunidades. En el número 1 de la Biblioteca Personal Jorge Luis Borges, que es una selección de cuentos de Cortázar, se lee así. No lo voy a imitar a Borges. Hacia 1947, yo era secretario de redacción de una revista casi secreta que dirigía la señora Sara de Ortiz Basualdo. Una tarde me visitó un muchacho muy alto con un previsible manuscrito. No recuerdo su cara, la ceguera es cómplice del olvido. Me dijo que traía un cuento fantástico y solicitó mi opinión. Le pedí que volviera a los 10 días. Antes del plazo señalado, volvió. Le dije que tenía 2 noticias. Una, que el manuscrito estaba en la imprenta. Otra, que ilustraría a mi hermana Nora, a quien le había gustado mucho. El cuento, ahora justamente famoso, era el que se titula Casa Tomada. Años después, en París, Julio Cortázar me recordó ese antiguo episodio y me confió que era la primera vez que había un texto suyo en letras de molde. Esa circunstancia me honra. La revista era Los Anales de Buenos Aires. Aparece también en la misma revista un año más tarde, antes de publicarse como libro, Los Reyes, que Cortázar le envía a Borges junto a una esquela donde hermana su texto con La Casa de Asterión de Borges, única carta que se conserva entre ellos. El libro es ese que mostró Lucio con el dibujo de Capristo, ¿no? Todo esto tuvo que haber significado para Cortázar la confirmación más importante de su talento. Recuérdese que en una entrevista a la madre de Cortázar, ella relata: en el estudio de mi hijo hay un solo retrato, tamaño postal, y es de Borges. Julio admira sin rodeos a Borges. La segunda vez, en el prólogo de Cartas de Mamá, donde además de hacer referencia al mismo hecho, esto de que le había hecho
la primera publicación del Trasmolde. Borges dispara: Julio Cortázar ha sido condenado o aprobado por sus opiniones políticas. Fuera de la ética, entiendo que las opiniones de un hombre suelen ser superficiales y efímeras. Es de público conocimiento cuánto le costó a Cortázar y a su obra haberse alejado del Grupo Sur. Sin ir más lejos, Cortázar asegura en una carta a Porrúa que Gallimard no publica Rayuela porque Roger Carois, que era el marido de Victorio Campo, le baja el pulgar. Eso duró poco tiempo porque después obviamente Gallimard no le siguió, digamos,